Buenas noches, les doy la bienvenida al estudio de Romanos. Este jueves estamos por estudiar hoy con la ayuda de Dios, perdón, el capítulo 10 de Romanos. Vamos a orar y quiero leer el capítulo y luego pues entrar en sí a los comentarios. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque pues la única forma en que te conocemos a ti es que tú te diste a conocer a nosotros mediante la revelación. Empezando, como dice el libro de Hebreos, nos hablas de muchas formas y de muchas maneras, pero al final a través de tu Hijo Jesucristo tenemos esta enseñanza, Señor, de un siervo tuyo, Pablo, y como vamos a ver hoy, basado mucho en los textos, pasajes del Antiguo Testamento, de la Biblia de los judíos. Y Padre, te pedimos que nos ayudes a entenderlo, en nuestra mente apreciar lo que estamos viendo y luego tenerlo grabado en nuestro corazón, Señor, para pues, buscar servirte mejor cada día. Y pues en este capítulo siento que hay bendiciones y gozo para nosotros, pues también conocerlo, Señor. Y ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, pues voy a permitir ver el texto nada más en lo que lo leo, y voy a procurar que al terminar de la primera lectura pues estar el texto con mis gestos por si sirven de algo, ¿no? Permítame un momentito. Ok, eso va a ser más fácil la vida. Romanos capítulo 10. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos, y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo.
Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió la voz de ellos y sus palabras hasta los confines del mundo. Pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice, a ustedes yo mismo los pondré celosos con una nación que no es nación. Los provocaré enojo con una nación insensata. Luego Isaías se atreve a decir, dejé que me hallaran los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. En cambio, respecto de Israel, dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Pues esa es la lectura del capítulo 10 de Romanos. Y obviamente yo he hecho mucho hincapié en que debemos de ver pues juntos, o sea, mostrar cuál es la diferencia entre Romanos, mantener juntos Romanos 9 y Romanos 10. Llegamos otra vez a mi clase de teología sistemática en una de las definiciones de la palabra. Y es el de la teología sistemática en una hoja de papel. Si en esta hoja de papel de este lado tuviéramos Romanos 9 o los conceptos de Romanos 9, podemos resumir Romanos 9 en un versículo muy fuerte. En la versión 60 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Habla todo el capítulo sobre Dios es soberano, Dios escoge. Como veíamos hace 8 días, hace hincapié en que Dios escoge para que Él pueda tener misericordia. No hay requisitos previos, no es que naciste de tal nacionalidad o tal familia o tales circunstancias. Pero Romanos 9 no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y hay gente que esa es su teología. Pero si volteamos la hoja y ponemos de este lado Romanos 10, acabamos de leer versículos y vamos a hacer hincapié en ellos. Versículos que dicen, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si crees con tu boca, confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y muchos de los cristianos nos pasamos discutiendo, yo quiero la teología de este lado de la hoja, de un Dios soberano, al grado de desaparecer realmente la significancia de algo que pueda hacer el hombre. Y hay gente que gusta este lado de la hoja y dice, yo quiero que el hombre decida y Dios no es soberano. Pero de vuelta, la teología sistemática en ese sentido, una teología que abarque todo lo que enseña la Biblia, es abrir la hoja y dentro de la hoja decir, tenemos que entender según la palabra de Dios que Dios es soberano, pero dentro de su soberanía y dentro de que la Escritura dice soberanía, hay una parte significativa para el hombre, una decisión que Él pone en manos del hombre. Y este es lo que tenemos entre Romanos 9 y 10. Si nada más leemos el 9, o leemos los dos y nos gusta el 9 y nos olvidamos del 10, o viceversa, vamos a tener una teología que no es completa, un entendimiento de Dios que no es completo. Eso es interesante porque de vuelta Pablo en estos capítulos 9, 10 y 11 está en gran parte tratando de decir, pues yo siento, como lo vemos aquí en Romanos 10, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. En el capítulo 9 empezó parecido. Yo desearía yo mismo ser maldito por los que son mi pueblo, Israel, ¿no? Entonces Pablo no es una cuestión menor. Él fue llamado principalmente como el apóstol de los gentiles, pero su pueblo le sigue preocupando. Su pueblo le preocupa, él quiere saber, bueno, ¿por qué quiero que sean salvos? ¿No? Como dice aquí, que es que lleguen a ser salvos. Cuando Pablo nos dio
Romanos 5.1, justificados pues por la fe. En cierta forma nosotros decimos es como una señal en el camino, ya llegamos a ese punto, ya somos justificados. Pero esa señal, ese Romanos 5.1, justificados pues por la fe, también divide, porque dice hay unos que no son justificados y hay otros que sí son justificados. Entonces aquí él está, o salvos, y aquí está hablando de israelitas que no son salvos. Okay. Entonces dice, puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios. Si se acuerdan cómo termina el capítulo, ¿cómo podemos decir que los judíos que iban en busca de la justicia no lo encontraron y los gentiles que no iban en busca de la justicia sí lo encontraron? Y menciona ahí que no lo buscaban por fe, pero aquí él vuelve a recalcar, puedo declarar en favor de ellos, o sea, los israelitas, que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Una frase bien importante aquí, el celo por Dios. Hay mucha gente que tiene celo por Dios. Y podemos mostrar celo por Dios en muchas formas. Pero aquí Pablo dice, ¿sabes qué? Si tienes celo por Dios y no se basa en el conocimiento, entonces, al igual, los judíos son un ejemplo, tenían mucho celo por Dios, pero no eran salvos. Pero aún como cristianos podemos decir, tengo mucho celo por Dios, pero no se basa en conocimiento. Y por eso lo bello de estudiar la palabra. Y yo quisiera pues empatizar que la idea de decir, vamos a estudiar Romanos, no es escuchen a Esteban, sino vamos a escuchar la palabra, tener el conocimiento. Su celo no se basa en conocimiento. No conociendo, o sea, hablando de conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios, una justicia que proviene de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Entonces no conocieron la justicia que viene de Dios. Los primeros capítulos de Romanos, el primer capítulo, en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que es por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá, una justicia que viene de parte de Dios. Pero el pueblo israelita, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. Y esto podemos hablar de los judíos, pero yo creo que en cualquier persona y en cualquier cultura, el orgullo del hombre, es decir, yo quiero decir que yo encontré a Dios, yo quiero decir que yo hice para llegar al cielo, yo quiero decir que yo por mis propios capacidades o insistencia estoy bien delante de Dios. Y esto es lo que los judíos hacían, procuraban establecer su propia justicia y no se sometieron a la justicia de Dios. Por si hubiera alguna duda de la justicia que proviene de Dios, dice, de hecho Cristo es el fin de la ley. Y aquí el objetivo final de la ley, más que decir termina, aunque podemos ver en la palabra que sí termina en gran parte con Cristo, la ley, pero es la meta, el objetivo de la ley es Cristo, para que todo el que cree reciba la justicia. Entonces en la ley, y de vuelta no estamos ya avanzados, Pablo mostró que por las obras de la ley nadie es justificado. Que la gente que tenía la ley antes, podríamos poner a Abraham, Moisés, los que ustedes quieran, fueron salvos. Dios pasó por alto sus pecados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Entonces, la justicia es de Cristo. Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Y Moisés, y estos pasajes, creo que tengo uno aquí que vamos a ver, pero así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Y estos textos que él toma, vamos a ver, es hacia el final de Deuteronomio. Tenemos los 5 libros de la ley de los judíos, bueno, del Pentateuco, y el último libro es Deuteronomio. Y en el último libro Moisés ya está grande, Dios ya le ha dicho, le ha hecho ver que él no va a entrar a la tierra prometida. De hecho, en esa parte, no sé si es antes o después de este texto que tenemos aquí, no me fijé para tener eso en mente ahorita, pero él sabe que va a seguir Josué guiando al pueblo de Israel, él ya no, y hace un resumen
creo que tiene 31 capítulos Deuteronomio, pero en ese resumen, en ese último, el gran líder Moisés, ¿verdad? Lo que les recalca, lo que les dice, es lo que tenemos aquí: quien haga estas cosas vivirá por ellas. Muy, muy claro, Moisés pone aquí, dice, aquí está lo que Dios dice. Y si lo aceptas y lo sigues, pasa esto. Si lo rechazas, pues va a pasar otra cosa, ¿no? Van a tener las maldiciones en vez de las bendiciones. Entonces, de la justicia que se basa en la ley, es una justicia por obras. Quien haga estas cosas vivirá por ellas, cumplir, hacer las obras de la ley. Pero la justicia que se basa en la fe afirma, y en un momento vamos a ir al pasaje de Deuteronomio, la justicia que se basa en la fe afirma: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Y ahorita vamos a ver que eso está en Deuteronomio. Pablo agrega lo que está en paréntesis, es su interpretación. Esa es su prédica, ese es su mensaje que él agrega al texto. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Y entre paréntesis, es decir, para hacer bajar a Cristo. Es lo que añade Pablo. ¿O quién bajará al abismo? Y Pablo agrega de vuelta entre paréntesis, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces Pablo, viendo que el fin de la ley, la meta de la ley es Cristo, toma estas palabras de Moisés y los aplica a Cristo. Romanos 10, ¿qué afirma entonces? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, Pablo en el capítulo 9 decía que el pueblo de Israel no ha ganado la justicia, no ha encontrado la justicia porque no la buscaban por fe. Y ahora Pablo, con estos textos de Deuteronomio, de Moisés, estamos mostrando que Moisés también hablaba de un creer en el corazón, de un confesar con la boca. Entonces, ¿qué afirma entonces? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, Moisés, en sus últimos días ahí, les decía, aquí está delante de ustedes, digan si van a servir a Dios o no. Tanto él lo hace como después lo hace Josué. Y ellos dicen, no, sí lo vamos a seguir. Y dicen, consta que eso es un testimonio para ti, que dices que lo vas a seguir. ¿Okay? Y él dice, créalo en tu corazón. Pero veamos, creo que aquí está ya el texto, Deuteronomio 30, versículo 11 en adelante. Entonces, Deuteronomio, esto es Moisés hablando, resumiendo, terminando su ministerio. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. Okay. Ahora, déjame hacer un paréntesis. O sea, hay una énfasis, regresando a la idea de Romanos 9 y de Romanos 10 y de Romanos 9, Dios es soberano. Hay gente que se pica mucho de este lado de que Dios es soberano y ellos dicen, no, el hombre es un pecador irremediablemente, no hay nada que él pueda hacer que valga algo, ¿no? Pero tenemos a Moisés hablando y tenemos que decir, ¿está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad? Claro que está diciendo la verdad. Y él está diciendo, este mandamiento, lo que ellos tienen que cumplir, y ahí llegamos al 10 de este lado, y dejo la hoja porque no es lo más pertinente, pero este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. Entonces, Moisés diciéndoles, dentro de ti tú puedes seguir esto. Dentro de ti está el poder seguirlo. ¿Sí? No es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. Okay. Y luego el verso 12, no está arriba en el cielo para que preguntes quién subirá al cielo por nosotros, para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. Ahora, un par de cosas aquí. Si se fijan
Es un mandamiento, es una palabra, ¿sí? Y no uso palabra en el sentido de evangélico moderno, que yo digo una palabra y tú dices una palabra. No, no, esa es la palabra de Dios. Y Pablo lo ha interpretado concretamente como la palabra de Cristo, creer en Cristo. ¿Okay? No tomen esa palabra como algo en que colgarle otro contenido. Este mandamiento que hoy te ordeno de ser no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. Entonces en el Antiguo Testamento Moisés le está diciendo es algo que ustedes pueden cumplir. ¿Okay? El Nuevo dice nadie es salvo por la ley, correcto. Pero Moisés dice lo puedes cumplir, lo puedes tener en tu corazón. Y de vuelta, la idea es Dios te va a salvar. O sea, era una palabra de fe, una acción del hombre que lo iba a enganchar con la gracia de Dios. Y Dios iba a pasar por alto sus pecados y perdonarlos en Cristo. Pero dice, no es nada superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. Ahora, enfatizo que Pablo, aparte de que eso está en Deuteronomio 30, lo está tomando aquí al centro de podríamos llamarle, la realidad cristiana, por llamarle de alguna forma. Y está diciendo, eso es lo que nosotros hacemos como cristianos. ¿Okay? Es obedecer. No es algo superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. O sea, Moisés ahí le estaba diciendo, aquí está la ley, se los acababa de leer, se los había puesto en cantos, o sea, muchas formas para que lo conocieran. No necesitan alguien que sube para poder escucharlo y obedecerlo. Dios lo mandó en la ley y en este caso Pablo al aplicarlo, pues Dios lo mandó en la persona de Jesucristo, como vamos a ver más adelante. Tampoco está más allá del océano para que preguntes quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. Y aquí un poco la diferencia de traducción de Deuteronomio 30, el verso 13, con lo que Pablo da, porque Pablo dice al abismo hasta abajo. La idea es del otro lado del océano y Pablo lo está tomando como hacia abajo y el traductor aquí lo tomó como del otro lado. Pero ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? O sea, si lo que Moisés les está diciendo aquí es, no estás inhabilitado, no estás 100% dependiente de asuntos fuera de tu control el obedecer y el seguir esta palabra. Y Pablo es lo que está diciendo sobre el mensaje cristiano, ¿no? Deuteronomio 30, 14, no. O sea, no está muy lejos, no está arriba, no está abajo del océano, ni del otro lado del océano. No, la palabra está muy cerca de ti. Acuérdate que estamos leyendo aquí a Moisés sobre la ley. La palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón para que lo obedezcas. Entonces le dice, yo te he dicho lo que Dios quiere, lo tienes en tu boca y en tu corazón. Verso 15, y esto es fuerte. Hay gente de vuelta con el lado 9 de Romanos, que esa es su teología sin meterle un poco del 10. Y ellos dicen, no, el hombre no decide nada. Pero aquí Moisés les dice, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte. Hoy te doy a elegir entre la vida y entre la muerte. Entre el bien y el mal. Okay. Es una elección tuya. Entonces Pablo en el capítulo 10 está diciendo, esto tiene que ver, y de vuelta estamos viendo al ver 9 y 10, que tiene una aplicación obviamente para que Pablo explique en el momento histórico qué está pasando con el pueblo de Israel. Pero tiene una aplicación también para nosotros, para decir, esto es lo que Cristo quiere hacer en tu vida, ¿no? O la realidad en tu vida. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Entonces aquí lo interesante que Moisés le dice es, ¿qué hay en tu corazón? No está lejos, pero lo tienes que amar con tu corazón. Okay. Cosas que Pablo aplica, como ya hemos leído y vamos a recalcar, ¿no? Que andes en sus caminos, que cumplas sus mandamientos y preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Ellos no han entrado a la tierra, se tuvo que quitar toda una generación de incrédulos.
está una nueva generación y les está dando este mensaje. Ama al Señor. Entonces cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Tu boca va a decir, yo voy a seguir esta palabra, y en tu corazón decir, sí, yo amo a Dios. Creo que está muy claro lo que dice ahí. Entonces Pablo regresa a Romanos 10. Bueno, déjame retroceder al 8. Romanos 10:8. ¿Qué afirma entonces? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Citando a Moisés, que ya vimos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. O sea, ellos los tenía ahí al lado de la tierra prometida. Dice, todo esto ha ocurrido, todo esto ha pasado, y ahora pueden entrar a la tierra prometida, pero ¿qué es lo que tienen en tu corazón? ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? Entonces Pablo dice, esto es exactamente lo que yo predico. La palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y Señor aquí, aunque se usa el término como maestro, como el amo, pero realmente Señor aquí debemos entender Señor con S mayúscula en el Nuevo Testamento, es el nombre propio de Dios. Si confiesas que Jesús es Dios y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, creer que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces está hablando al pueblo de Israel, le está diciendo al pueblo de Israel, yo te doy el mismo palabra de fe que Moisés, pero ahora se ha revelado que es en la persona de Jesucristo, que Él es la justicia de Dios, y tienes que confesar con tu boca que Él es Dios y creer en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Y yo anhelo que todos ustedes sean salvos, pero si hacen esto, serás salvo. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Es algo que Dios hace, obviamente. Pero Dios ha puesto ante nosotros y dice, haz esto, confiesa con tu boca, cree en tu corazón. Porque en el corazón se cree para ser justificado. Justificados pues por la fe, Romanos 5:1. Con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Justificados, y dentro de los de salvo, justificar es una parte. Arreglo mis cuentas con Dios en cuanto al pecado. Pero el ser salvo es todos los beneficios, la santidad, la glorificación, el andar con el Señor, ¿no? Yo quisiera hacer enfatizar aquí la importancia de esto. ¿A qué me refiero? Hay un momento, debe de haber algo muy claro en mi vida, en la vida de cada uno cuando les compartimos de Cristo. Debe haber algo muy claro de decir, en este momento yo formalmente confieso y creo y acepto. Confieso que Jesús es el Señor. Creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. ¿Por qué digo que debe ser algo formal? Les voy a decir porque si ustedes leen el libro de Hebreos, por ahí del capítulo 7, 8 y 9 de Hebreos, nos dice que Jesús fue ante el Padre como sumo sacerdote y presentó su sangre en un momento formal que Dios estaba esperando. Hay un tabernáculo ahí, hay un altar ahí, un altar ahí, y Jesús fue y dijo, entre Dios Padre y Dios Hijo, hubo una formalidad donde Él llega y dice, Dios, aquí está mi sangre presentado por los que van a creer en mí. Dios lo hizo muy formal, es a lo que quiero llegar. Para Dios era algo muy serio, o es algo muy serio y muy formal. Y creo que nuestra vida también entonces es algo muy serio y muy formal. Decir, si no lo han hecho, decir, Dios, confieso con mi boca que Jesús es el Señor hoy. Creo en mi corazón que Dios lo levantó entre los muertos para ser salvo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, de vuelta, en el contexto de los judíos, él está diciendo, ustedes no creyeron por fe. Y eso es algo que viene desde Moisés, y igual podemos ver, Moisés le dice ahí en Deuteronomio, si leen los capítulos, ustedes van a apartarse. No es que le dice, quizás se aparten, él les dice, se van a apartar. Ya los había visto apartarse más de una vez. Okay. Entonces él les está diciendo, pero deben de seguir esto, deben de creer. Okay. Pero Pablo le está diciendo, eso era por fe también.
Pablo le está diciendo a los judíos, crean, es ahora en Jesucristo, pero es el mismo creer en Dios, confiar en Dios, escoger, hacer una determinación, amar a Dios. Lo misma palabra de fe que predicaba Moisés es lo que Pablo dice con, obviamente, la persona de Jesucristo. Romanos 10:11. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Entonces Pablo está tomando las promesas del Antiguo Testamento de todo el que confía en Dios, todo el que pone su esperanza y su confianza en Dios no va a ser jamás defraudado. Y está diciendo, si crees en Jesucristo, no vas a ser defraudado. Versículo 12, Él es fiel para cumplir lo que Él ha prometido. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Empezó el capítulo diciendo, mi deseo de mi corazón es que Israel sea salvo. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Entonces, los judíos no tienen una forma de llegar a Dios y los gentiles otra. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Tenemos promesas. Eso es interesante porque en el Antiguo Testamento estaban a punto de entrar a la tierra prometida y Moisés le estaba diciendo, si cumplen esto, aman a Dios y confiesan con su boca, yo voy a servir al Señor, y sirven al Señor y lo aman con todo el corazón, van a tener bendiciones en la tierra que van. Pablo toma eso, lo actualiza para el Nuevo Testamento y dice, bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Entonces queremos tener bendición de Dios en nuestra vida. Lo bendice abundantemente en cuanto los que lo invocan no son defraudados. Y luego cita otro texto, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces lo que él acaba de decir, decir si crees en tu corazón, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor Dios y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Entonces aquí con este texto del Antiguo Testamento, y lo pueden ver al pie de, no puse aquí la referencia del Antiguo Testamento, pero en el pie de su Biblia la nota está, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces Pablo le está diciendo, le estoy predicando lo que la palabra dice, como había dicho unos versículos atrás. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora llegamos a algo muy interesante de Pablo sobre este contexto. Okay. Romanos 10. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Okay. Entonces Pablo está diciendo, nos ha mostrado que la clave, Dios no ha cambiado, es un creer en Él, una determinación de creer en Él, de rendirnos a Él, de creer en Él, de querer caminar con Él, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Okay. Pero Pablo dice, para que tú creas, hay una cadena, hay una secuencia de eventos que tienen que ocurrir. Y es el clásico, hay que hacer A para que ocurra B, hay que hacer B para que ocurra C, y de esa forma esa secuencia. ¿Cuál es la secuencia? ¿Qué es lo que él pone? Pues dice, ¿cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Cómo voy a invocar a alguien que no ha creído? Esto tiene dos aplicaciones, hermanos. Lo va a aplicar concretamente al pueblo de Israel. Pero yo creo que aquí debemos de ver nosotros también, y es aquí donde podemos ver, Dios me ama en lo personal, en lo particular, a mí. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Primero hay que creer. Pero ¿cómo vas a creer si no has oído? Hay que oír. ¿Y cómo vas a oír si no hay quien te predique? ¿Y cómo te van a predicar si no hay quien nos envíe? Entonces, ¿cómo sé que Dios me amó a mí o cualquier persona que está viendo esta presentación o este video? ¿Cómo sé que Dios me ama a mí si soy creyente? Bueno, ¿cómo es que llegas a creer en Jesucristo? ¿En qué forma creíste en Jesucristo? Pues creíste en algo que
habías oído. ¿Sí? Tuviste que oírlo primero. Y a lo mejor tú dices, lo vi en un programa de radio, de televisión, un folleto, un amigo, una amiga, mi esposo, mi hijo. ¿Ok? Cada uno, la situación puede ser diferente. Pero en esa, entre comillas, casualidad, que sabemos que no es una casualidad, Dios usó medios personal, o sea, Cristo muere en la cruz, doy mi vida por todo el mundo. Pero Él usó medios muy personales para ti, para cada uno de nosotros, de poder creer. ¿Okay? No creemos en un vacío, no es que nos levantamos la mañana y decimos, ya creo en Jesucristo. Tuvimos que oír. Y había alguien que nos predicó, de vuelta a lo mejor es a través de un folleto o un video, quisiéramos, programa de radio, amistad, una persona extraña, lo que sea, pero alguien me dijo, alguien me predicó. Por algún medio me llegó el mensaje. ¿Y quién predicará sin ser enviado? Esa persona que se motivó para hablarme, o para hacer el folleto, o para hacer el programa, o para hablarme en la oficina, o donde haya sido. Esa persona fue enviado de parte de Dios. Entonces, si tú has oído el Evangelio y has podido creer, tú puedes saber, aparte de que Cristo murió en la cruz por todos, Él tomó las circunstancias particulares en mi vida de que yo pudiera escuchar el Evangelio y a través de escuchar el Evangelio creer. Y le puedo decir, gracias Dios, que moriste por todos en una forma muy universal, pero en particular a mí me trajiste el mensaje, moviste mi corazón para que yo pudiera creer. Entonces eso es a nivel personal y para mí es un consuelo saber que Dios hace esto de esta forma, que lo ha aplicado a mí. Pero Pablo lo va a aplicar y lo quiere aplicar a Israel. Él está diciendo, yo quisiera que fueran salvos. ¿Por qué no son salvos? Bueno, por esto. Yo quisiera que fueran salvos. ¿Por qué no son salvos? Por esto otro, ¿no? Entonces él hablando y decir, desde la ley tenían la idea que tenían que confesar con la boca y creer en el corazón. Y por eso él dice aquí, ¿quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Y qué nuevas más buenas que el Evangelio, que en lo que vamos a creer aquí. Ahora, lo aplica a Israel. Yo quise aplicarlo a nosotros, porque bueno, él va pasando, pero dentro de eso sabemos cómo es el trato de Dios con nosotros, cómo es el trato de Dios con todos, particular para nosotros. Pero ahora regresa a aplicarlo a Israel. Dice, sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. No todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Se pasa siglos de Deuteronomio 30 hacia Isaías, siglos después, y cita Isaías, y Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Alguien que quiere ser mensajero, que quiere ser predicador, que quiere ser misionero, debería de ver los hombres de Dios, los que tenemos como grandes hombres de Dios, un Jeremías, un Isaías. Y muchas veces Dios les decía, ve, predica, y ni te van a escuchar. No van a recibir tu mensaje, no van a creer, pero yo necesito que tú seas fiel, que tú estés ahí, que tú digas, que prediques la verdad, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo, está el mensaje, llegó, qué bello los pies de los que traen el mensaje, pero no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. No todos lo aceptaron. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que, resumiendo lo que acaba de ver Pablo, dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, ¿cómo es que tenemos fe en Dios o fe en Cristo? Nos llega el mensaje. Tenemos el mensaje, se oye el mensaje, decimos yo creo en el mensaje. La fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Un poco si nos vamos al 9, quizás tratando de entender cómo es que se operan completamente juntos estos dos capítulos.
estos dos conceptos que a veces tenemos como peleados. Romanos 9 dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. Y Pablo en el 10 está diciendo, Dios tiene misericordia al mandar la palabra. Y escuchas la palabra. Y Dios manda la palabra a quien Él quiere. Y puedes darle gracias a Dios. De vuelta en lo personal, a mí me mandó la palabra. ¿Okay? Y diríamos junto con Pablo, no sé por qué, no soy merecedor, no soy nadie, pero me mandó a mí la palabra. Entonces el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Eso es lo que viene. La fe viene como resultado de oír el mensaje. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué buscamos compartirle a la gente? Porque de ahí nace la fe. No es nada más de la palabra, pero Dios usa eso en su corazón para la fe. Entonces, regresando o insistiendo en el pueblo de Israel, que de vuelta 9, 10 y 11 de Romanos tienen que ver con el pueblo de Israel. Él dice, pero pregunto, ¿acaso no oyeron? O sea, le está diciendo, para poder creer hay que oír. Pero entonces dice, bueno, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió la voz de ellos y sus palabras hasta los confines del mundo. O sea, el mismo pueblo de Israel eran, de hecho, voceros. Ellos mismos eran voceros. Llegaban y decían, este es el pueblo que Dios sacó de Egipto. Eran voceros. Por toda la tierra se difundió la voz de ellos y sus palabras hasta los confines del mundo. Pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? O sea, él aquí está recorriendo posibles explicaciones por qué Israel no es salvo. Concretamente él dice, no son salvos porque no han creído en Jesucristo. Entonces él está recorriendo los posibles explicaciones de por qué no han creído en Jesucristo para ser salvos. Y lo primero dice, ¿no oyeron? No, pues sí, claro que oyeron, hasta ellos mismos eran voceros. Pero insistió, ¿acaso no entendió Israel? ¿Sí? ¿Acaso no entendió Israel? Y empezamos el capítulo diciendo por falta de conocimiento. Pero Pablo aquí le da otro giro. Y aquí en gran parte lo que está haciendo Pablo es fincar responsabilidad. ¿Sí? Y está diciendo, ¿es la culpa de Dios porque tú no escuchaste? ¿Es la culpa de Dios porque no entendiste? Y por eso dice aquí, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice, a ustedes yo mismo les pondré celosos con una nación que no es nación. Los provocaré a enojo con una nación insensata. La palabra clave es insensata quizás. Aunque nación que no es nación, ahorita explicamos eso. Pero él está diciendo, ustedes no entendieron, son el pueblo de Dios, fueron formados culturalmente. Vivieron unas experiencias desde antes de llegar a Egipto, desde la salida de Egipto, desde al andar en el desierto, esperando entrar a la tierra prometida, se les formó. Pero Dios dice, voy a enseñarle a un pueblo, una nación insensata. A una nación que no es nación, una nación que no tuvo toda esa experiencia formativa para entender a Dios. Con ellos te voy a volver a celos y le provocaré enojo con una nación insensata. Y como cristianos debemos de entender, Pablo aquí quizás nos revela un gran problema que tenemos o que vamos a tener y no se nos va a quitar al tratar con judíos, ¿verdad? Sobre la fe cristiana, y es que pues se enojan porque nosotros no somos nación y cómo les vamos a hablar de su Dios. Se enojan porque dicen, nosotros sí sabemos hebreo y todo, y tú no sabes ni hebreo, y cómo es que pretendes conocer a Dios, ¿no? Pero Pablo aquí de vuelta recorriendo las posibles excusas o fallas y dice, ¿acaso no oyeron? No, sí oyeron. ¿Acaso no entendieron? No, hombre, si pudieron entender. Una nación que es insensata, que no tuvo la experiencia formativa de Israel, ¿cómo no van a entender los judíos? Luego Isaías se atreve a decir, o sea, se va otra vez, más adelante se atreve a decir, dejé que me hallaran los que no me buscaban. Y con esto había terminado el capítulo 8. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Pablo, podemos pensar en su recorrido ahí por Asia y predicando. No era gente que quería saber de Dios, ellos andaban en esas cosas, pero él llegó y decía, Jesucristo ha resucitado
y Él va a juzgar a todos los hombres. Él va a resucitar a los hombres y juzgarlos. La gente empezó a convertirse. Entonces Él dice, Isaías ya dijo esto. Isaías ya había profetizado que iba a haber un pueblo, no pueblo. Iba a haber personas que no le buscaban, que le iban a hallar. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir aquí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. En cambio, respecto de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Lean el Antiguo Testamento, léanlo en forma cronológica y van a ver la extremada paciencia y fidelidad de Dios. Le dice y van en contra, les vuelve a decir y van en contra, los castiga, los acorrala y vuelven a creer y van en contra, y Dios ahí sigue siendo. Y por eso aquí todo el día extendí mis manos hacia un pueblo, pero el pueblo era desobediente y rebelde. ¿Sí? Desobediente y rebelde. Entonces Pablo dice, pues yo quisiera decirles que fue culpa de otra persona y no ustedes los judíos, de no creer en Jesucristo. Pero sí han oído, sí pueden entender, hay otros que no han entendido. Podrían haber confesado, podrían haber dicho con la boca, con el corazón, no lo han hecho. Entonces, triste. Ahora, en el 11 nos va a decir históricamente qué es lo que él ve que va a ocurrir y cuál va a ser la salvación de Israel. Y casi podríamos decir que es un capítulo un poco profético de Romanos, diciendo, esto va a pasar a futuro. Pero resumo, y no quiero insistir demasiado, pero el mismo Pablo que escribió el 9, escribe el 10. El mismo Dios que dijo no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia, es el que de alguna forma ha ofrecido. Y yo podría poner el ejemplo, siempre los ejemplos terrenales son bastante limitados, ¿no? Pero yo podría poner el ejemplo de alguien que tiene una casa. Y ellos, como son dueños de la casa, de ellos depende si lo quieren dar en alquiler o no dar en alquiler la casa. De ellos depende, no de otra persona, de ellos. Pero luego ellos llegan y hacen un contrato de arrendamiento con términos, con condiciones, con lo que tú quieras. Y de ese lado del contrato abajo hay un lugar donde tiene que firmar el dueño, y firman. Y te lo pasan a ti y dicen, ¿quieres rentar? Fírmale tú de este lado. Y eso es lo que yo entiendo. El Romanos 9, Dios es soberano, Dios decide, pero Él ha decidido a través de Jesucristo decir, el que cree y el que confiesa será salvo. Y si nos vamos a perder en decir, ay, pues Dios sabía de antemano o no sabía de antemano, ¿verdad? Obviamente Él sí sabía de antemano, pero eso no cambia el que a nosotros nos está diciendo lo que Pablo dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y eso es para obtener la misericordia que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia, pero Dios lo está ofreciendo. A lo mejor soy muy simplista, hermanos, pero veo la unión de los dos capítulos en eso, que Dios, que es soberano, que da misericordia a quien quiere. Ahora vemos que a través de Jesucristo, como dice Juan 3:16, más a todos los que, bueno, en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, todo, pero con una condición, que crea, ¿no? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Con eso termino. Gracias a Dios, te damos gracias por capítulo 10 de Romanos. Gracias que tenemos hoy que recordar que en circunstancias muy únicas para cada uno de nosotros, y en el cielo vamos a poder decir, o cuando nos veamos la próxima vez, cómo es que tú conociste a Cristo, cómo es que supiste la palabra. Y qué bello los pies de los quienes te traen la palabra. Pero Dios, en ese amor muy personal, con mi nombre y apellido, me amó y yo pude creer porque me trajo la palabra. Gracias, hermanos. Terminamos un poco menos de una hora. Está bien, gracias a Dios.